las siguientes que son bien impactantes. Catalina Miranda nos va a contar a esta hora qué pasó, dónde, con esta agresión en un bus con pasajeros. Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alerta. Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Es una situación bastante insólita y además repetitiva la que se da justamente en esas imágenes que ustedes están revisando en estos minutos. Es una situación que se origina en la comuna de Independencia, en el terminal La Paz, donde hay varios buses interurbanos que hacen recorridos a Chicureo, a Lampa, entre otros sectores de la región metropolitana. Justamente en esa situación es que uno de los buses que se dirigía a Chicureo pasa a llevar dentro del terminal a otro bus que estaba sin duda esperando que los pasajeros subieran. En ese contexto es que el segundo conductor, que es justamente el que decide bajarse del bus y tirar y romper prácticamente esta máquina con su conductor en su interior y también los pasajeros que había tomado durante al menos ese minuto, es quien con una piedra comienza a romper todos los vidrios en venganza de esta situación que había ocurrido en el terminal, donde el primer conductor es quien lo pasa a llevar. Primero rompe los espejos y después comienza a romper todos los vidrios, incluidos los vidrios que estaban adelante. Es una situación bastante violenta y también compleja porque había muchos pasajeros que estaban al interior de este bus interurbano, que sin duda ahí podemos pasar a revisar el ambiente, donde estaban bastante desesperados por esta situación, no entendían lo que estaba pasando. Este conductor se baja con más personas, se desconoce si son otros conductores o algunas personas que él quizás habría contactado para poder de cierta forma tomar venganza de esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que no es primera vez que ocurre este problema, al menos en el terminal La Paz. Al menos ya se había registrado meses anteriores, incluso años anteriores, situaciones en donde los conductores se enfrentan producto de distintas situaciones que se dan al interior del terminal, como por ejemplo a veces rozar o pasar a llevar otra máquina, pasar a llevar algún espejo, y obviamente estos después que salen del terminal se juntan en ciertos puntos, ya conocen los recorridos de estos buses y los esperan para poder justamente violentarlos, tal cual lo podemos revisar ahí en esas imágenes. Tenemos el ambiente, Gonzalo, de ese video. Me gustaría que lo escucháramos, porque además de lo violento en cómo reacciona este conductor contra la otra máquina, también se escucha a los pasajeros que pedían que parara justamente esta situación y aún así él continuó. Pasemos a revisar este ambiente. Cuidado, chiquillos. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó? Ya. Alerta. Oye, pobres pasajeros. ¿Cómo se gritaban ahí entre algunas de las pasajeras? Cuidado, chiquillas, córranse. Claro, un tipo absolutamente enloquecido, quebrando los vidrios del bus, vidrios que son, como en todo vehículo, bien difíciles de romper. O sea, imagínate la locura para haber logrado quebrar varios. Cata, ¿esto ocurrió dentro del recinto del terminal? El primer conflicto ocurre dentro del terminal, que es cuando este primer bus, que es en el fondo al que le rompen todos los vidrios, pasa a llevar a este segundo conductor. Eso pasa dentro del terminal. Pero una vez que este comienza su recorrido, ya obviamente conociendo por qué calles se pasa, por qué intersecciones, este segundo conductor lo espera. Esta situación violenta en donde toma esta piedra y comienza a romper los vidrios del bus, no pasa al interior del terminal. Lo que pasa dentro del terminal es justamente esta situación inicial, que es donde pasa a llevar a el primer bus, pasa a llevar al segundo. No se sabe la magnitud tampoco de cómo fue esa situación, si es que pasó, lo chocó, si es que rompió algo del bus, pero sin duda que este segundo conductor toma una cierta venganza y es por ello que lo espera muy cerca de los Libertadores. Nosotros pudimos conversar con la persona que administra también este terminal de buses. ¿Ya? Es un terminal de buses que es bien conocido, que está ubicado ahí en La Paz. Menos mal que se llama La Paz. Tiene varios recorridos interurbanos para poder
para poder conectar justamente a las personas. No, el nombre no le hace juicio justamente a lo que al menos podemos revisar ahí en ese video, y además de situaciones que han pasado anteriormente. Pasemos a escuchar, Gonzalo, lo que nos comentaba también la administradora de ese terminal, donde también pone en contexto lo que ocurre con estos dos conductores de buses, pero también que es una situación recurrente, al menos que ellos han podido registrar. Donde supuestamente el chofer Ignacio chocó la máquina Nueva Damir, y desde allí empezó la pelea. Ellos pararon en Libertadores para bajar los pasajeros y desde ese momento partieron los vidrios laterales. Ya luego el chofer avanza y en el paradero de Los Olivos, más adelante, es donde se para la Nueva Damir conjunto con los otros choferes, en lo cual empezaron a dañar toda la máquina. De la magnitud en como dañaron esa máquina ayer, ya ha sucedido en meses anteriores también, de hecho llegando hasta ellos mismos hasta acá a terminar de agredir al chofer. Alerta. Claro, y escuchábamos las palabras de esta administradora, esta persona que está a cargo de este terminal, donde relata también en qué contexto se da esta situación bastante violenta. Y que no es primera vez que ocurre. Además, al menos tenemos noción que no es primera vez que ocurre, Gonzalo, y además tenemos certeza de que al menos uno de los buses tenía pasajeros. Ahí escuchábamos el ambiente, varias mujeres que estaban al interior de este bus, que obviamente le pedían a este otro conductor que parara esta situación, y él sin duda continuaba con estas agresiones con una piedra. En un momento, unos segundos para, pero después busca otro elemento contundente para poder seguir rompiendo los vidrios. Lo peligroso que es cuando uno está sentado al lado de la ventana, que por ejemplo te caiga un vidrio de un bus, que son sumamente gruesos. Podría esto haber terminado en una situación aún más grave, alguna persona herida, por ejemplo. En ese contexto nosotros fuimos también a preguntarle qué piensa la gente, esas personas que todos los días van a ese bus, van a ese terminal ubicado ahí en La Paz, toman estos recorridos para poder llegar a sus casas después del trabajo, en una situación sin duda que ellos no se esperan que va a ocurrir. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué piensan también los expertos? Porque hoy día no es solamente lo que hemos observado en este video, sino que es una situación violenta en donde no solamente los conductores de buses, sino que también automovilistas reaccionan de esta forma frente a un topón, frente a distintas situaciones que se dan al menos en la vía pública. Pasemos a escuchar lo que dice la gente y también los expertos. Esa es la violencia que hay diaria en el país, que no tiene atajo ya. La gente está violenta. Está toda la sociedad demasiado violenta. No hay armonía, nada. Se perdió la armonía en todo. El 21% de los conductores reconocían que estaban dispuestos a agredir a otro conductor y tomar la justicia por su propia mano, ya sea con un elemento cortopunzante o con un elemento contundente, que resulta preocupante. Probablemente ya es hora de que empecemos a aplicar en las empresas de transporte público algún tipo de instrumento que pueda verificar los niveles de agresividad o violencia que tiene un determinado individuo postulante a la conducción. Bueno, Gonzalo, ahí lo escuchábamos, tomar la justicia por sus propias manos. Eso al menos es la lectura que se puede hacer de esta situación, pero obviamente es bastante violento lo que ocurre, al menos en ese registro que nosotros podemos observar, donde pasajeros se ven expuestos también a esta rabia descontrolada y a esta violencia en la cual actúa o decide al menos realizar este conductor, el cual sin duda desconocemos qué es lo que realmente le pasó a su máquina al interior del terminal. El hecho de que haya ocurrido algo, que lo hayan pasado a llevar, ¿justifica este nivel de violencia? Efectivamente no, en ningún caso. Más aún cuando hay pasajeros que obviamente toman este bus para poder llegar a sus casas tranquilos, para poder llegar lo más pronto posible después de haber tenido una jornada extensa de trabajo. A lo que se expone este conductor también, que obviamente toma este elemento contundente, lo revisábamos ahí en las imágenes, y golpea justamente la parte del vidrio donde está sentado el conductor. Imagínate, esa piedra hubiese traspasado este parabrisa. Estaríamos contando sin duda otra noticia aún más grave y aún más peligrosa. Por eso también el llamado es que las personas sean más prudentes con respecto a este tipo de situaciones que se dan
no solamente en los terminales, sino que también en las calles, automóviles también. ¿Cuántos videos hemos visto en donde conductores reaccionan de esta forma, Gonzalo? Sí, lo decían ahí las personas en la calle, como si hubieran estado de acuerdo. Dos opiniones al menos. La violencia en la que estamos inmersos, la pregunta es de fondo, o sea, ¿qué está pasando? Que esto lo vemos cada vez de manera más habitual, cómo estamos resolviendo los conflictos, nuestras calles, nuestra convivencia, muchas veces muy alterada por muchas situaciones y con estas reacciones que son bien llamativas. Cata, gracias por tu informe.